Hmm, esta es la primera vez que hago un video con esta voz. Y, encima el video tiene algo que ver con esto de la inteligencia artificial. A ver, lo que están por ver es algo que he querido hablar hace tiempo, pero si no fuera por lo que hizo esta compañía, no estaría este video ahora. Estos juegos que mencionaré son relacionados con mi canal de YouTube y otras plataformas en que subí contenido de esto. Empezando con Animales de Mermelada, o mejor conocido como Animal Jam. Pues si no sabían este juego, a finales del año 2025 Wildworks, la empresa de este juego, hizo un juego de Roblox basado exactamente en Animal Jam. El problema fue que la portada de su juego está hecho con inteligencia artificial, y eso se ve por una razón simple. Si quieren, véanlo por ustedes mismos. No solamente la portada, también en la tienda del juego, los animales parecen estar hechos con IA. En sí este problema no es grave para este juego. Además de que Wildworks explicó sobre ese tema, que la verdad no me acuerdo si era que sí, utilizaron IA porque no tenían presupuesto, o al final esto fue falso y si era hecho por un artista que contrataron. Pero eso no justifica que si Animal Jam use IA para su juego, tanto de Roblox como su juego original, y también el de Classic, use para los animales o entre cualquier cosa. Ahora vamos con el que sigue. Este es de uno de los juegos que he estado jugando y usado para mí, contenido de historias, Wildcraft y otros juegos de Turbo Rocket Games. Hace unos días Turbo Rocket Games publicó un video en Instagram sobre una curiosidad del lobo de Wildcraft, donde explica que es el animal más usado en el juego. Pero lo que destaca más la polémica es el logo que salió en el video. Si se fijan bien, tiene varios errores muy comunes que la IA comete al crear cosas. Pues tanto la gente que habla español como la que habla inglés se empezaron a quejar por el simple hecho de un maldito cartel. Eso no es todo, según en un video que vi. Hay una supuesta skin del tigre que parece estar hecho con inteligencia artificial, ya que normalmente, cuando alguien genera un animal mitológico, suele verse raro y muy detallado. Y no solo eso, me olvidé de mencionar que también hablaré de las actualizaciones, tanto de Wildcraft como de Roblox. En específico de Be a Silly Seal, el juego, en el me inspire en la portada de este video, el mini gameplay. Pero quizás esto lo diga sin necesidad de hablar con la IA, ya que es la primera vez que hago esto. Normalmente, las voces que antes usaba eran de Loquendo, pero esas voces para mí suenan mejor para otro tipo de contenido, como el humor, los misterios y otras cosas que encajen. Pero antes terminemos esta parte. Turbo Rocket Games subió otro video, pero con el caballo, y aún así colocó el logo y más gente se quejaba, hasta que subió otro video de datos, pero con 2 zorros. En este caso no apareció el logo, y ahí ya la gente se calmó. Para mí creo que está bien que se haya dado cuenta de las críticas, pero aún así tiene que mejorar cosas, y eso se explicará más adelante. Y ahora sí, con Roblox, en este famoso juego que hemos jugado de pequeños, y hasta actualmente, pues últimamente ha tenido varias quejas sobre la inseguridad de los niños. Pero lo que estoy hablando es de la IA. Un ejemplo claro es sobre su moderación, que está siendo controlada por esa cosa. Mi problema con esto es que esta inteligencia haya hecho cosas malas. Por ejemplo, el supuesto baneo temporal o permanente de cuentas inocentes y no a las que sí se deben banear. Por ejemplo, la de los exploiters, los de más 18. Entre muchos molestos, también pasa con los juegos y cosas catálogo y de la manera de la ropa que usan. ¿Hay alguna imagen con IA andando por ahí de Roblox? La verdad, no sé si ha tenido alguna imagen hecha con IA, pero los casos de la IA son más por la plataforma de la aplicación. Si hubo algún caso de que juegos de Roblox hayan implementado esto en sus juegos, como en Adopt Me, en un cartel uso IA, ya hubieron 2 casos exactamente. En Navidad del año pasado una pintura estaba hecha con eso, y ahora en el evento de caramelos el cartel de arriba cuando entras en ese subterráneo blanco, no sé si esto ya se arregló o se arreglará. ¿Hay otro juego? A pesar de Adopt Me, no sé. La verdad, si quieren díganme en los comentarios, porque no soy de analizar mucho las cosas con IA.
además de estar usando una maldita voz. Y bueno, no sé si dejar hasta aquí este tema y pasar a las actualizaciones. Ahora mejor, pasemos con la voz de Loquendo, que esta sirve bien para esta explicación. Normalmente uso esta voz de Loquendo de Carmen. Si pudiera usar la de Jorge, que es la más utilizada, pero bueno, me van a confundir que soy hombre por solo usar una voz. Comenzando con este tema es con Wildcraft otra vez. Últimamente sus actualizaciones son repetitivas principalmente por el pase de temporada, algo que en muchos juegos de batalla, de recolección entre otras está, también debido a una de sus últimas actualizaciones, cuando añadieron el puma este animal saldría 200 gemas, tanto yo como muchos nos quejamos de este cambio porque siempre los animales legendarios salen 90 gemas y a este le subieron exactamente 110 gemas. Y eso no es todo, las skins que han estado dando Wildcraft son recolores, como esta del lobo, este blanco con rosa y naranja, es el recolor de la primera skin del lobo que estuvo en el pase 1, encima era gratis en ese momento al igual que este recolor que en sí no está mal. Uno de los problemas también es que el juego tiene muchos bugs y también escuché que había gente baneada sin razón aparentemente. Y la verdad es que Wildcraft necesita tener algo más de mecánicas no tan difíciles, pero por ejemplo que pongan más post especiales como la de curarse más rápido sin necesidad de un bicho acompante. O que en lugar de jefes difíciles, rangos o pieles exclusivas o del Wild Club, que agreguen habilidades biológicas. Perdón si digo naturales, sonara que diga a fuego entre otras, pero estaría bien que agreguen habilidades especiales como por ejemplo que el águila pueda dirigirse a la presa más rápido sin necesidad de usar el joystick, que el zorro pueda excavar en la tierra para cazar algún conejo debajo de la tierra, o que se pudiera subir a las rocas, también a los árboles. Estaría bien que usen poderes naturales para darle toque a lo místico del juego, algo similar a Dragon Sim, uno de los primeros juegos populares de Turbo Rocket Games. Hablando de ese juego, me da lástima que lo único que se actualiza de Dragon Sim, Dot Sim y Cat Sim solo sean corrección de errores, algo que si se dan cuenta parece que no hay cambios y hay más errores que mejoras, ¿cierto? Turbo Rocket Games está más centrado en Wildcraft que en esos. Quizás desde que pasó la guerra de Rusia contra Ucrania, que por cierto Turbo Rocket Games es de ese país y es por eso que hubo una actualización retrasada en 2022 y quizás desde ahí las cosas cambiaron. Aunque para mí no fue nada malo que agregaran al gorila, ya que en ese momento muchos esperábamos a otro animal nuevo y bueno, ahora ya no es lo mismo debido a la falta de jugadores. Bueno. Se me dio por ganas de cambiar un momento a la voz de Jorge para dar más conspiración a la que sigue. Pues ahora pasaremos con este juego de Roblox que justo hace días obtuvo una actualización. Y este es Be Así y Séalo en español para más arreglo de la voz. Sé una foca tonta. Al igual que muchos juegos de Roblox, las actualizaciones suelen ser aburridas o que básicamente ya no son lo mismo. Pues con Sé una foca tonta pues no estuvo tan mal. Lo que pasa es que últimamente sus actualizaciones se tardan meses, al igual como pasa con Wildcraft, que solo se actualiza cada vez que hay eventos importantes. Bueno, con Sé una foca tonta pues diría que le pasa lo mismo, o bueno, no solo tarda meses, por ahí tarda semanas. Lo que pasa, la anterior actualización a la de primavera fue la de San Valentín. Hace ya casi 2 meses. No hubo una San Patricio como pensaba yo en un inicio, ya que en marzo se celebraba ese día. También hubo mini actualización del Día de los Inocentes, la cual era que podías comprarte a Yuki peluche como foca personalizada. Algo que el año pasado no era así. Pues como dije antes, las actualizaciones de muchos juegos como 99 noches en el bosque ha estado teniendo actualizaciones cada sábado junto al admin Abuse. Pues para mí está bien, pero desde que agregaron al murciélago entre otras se me hizo aburrido. En específico cuando agregaron el modo difícil y al gato. Que para mí tenía que llamarse la pantera, principalmente porque un gato no podría vivir en la selva. Con Sé una foca tonta no podría decir que no me guste el juego sabiendo que este juego lo amo desde que salió. El problema es que desde que añadieron el cambio de la pesca, para mí esto se me hizo innecesario, ya que muchos de nosotros no tenemos suerte, y incluso cuando quitaron los 2 minijuegos de la patata caliente y las escondidas en la actualización del mapa y evento de Navidad ya no fue lo mismo.
incluso agregando engranajes a una cantidad de Robux algo exagerada ya que uno no tiene ni un Robux para eso. Con Micro 2, la pistola que te hace encoger y agrandar y las dos primeras que salieron con Robux ya no es problema mío. Ya que esas cosas para mí fueron las mejores que salieron. En específico el evento de Nico fue una de las mejores, incluso subí un vídeo relacionado a eso que hasta es uno de los más vistos del canal. Si quieren vayan a verlo. Lo que quisiera que haya en Se una foca tonta puede ser que vuelvan a agregar los minijuegos con alguna mejora. Más una nueva implementación para poder comunicarse sin necesidad del cártel. Ya que muchos lo han estado usando para poder comunicarse debido a las restricciones de edad. O que también agreguen para las misiones que te puedan saltar a otra a costo de monedas como a 200 o 600 y que la siguiente sea a tal cantidad de Robux. Como a 20 o 5, pero que esto solo afecte a las misiones diarias. Como sea. ¿Ustedes qué opinan de todo lo que he hablado? Por favor no me funen por lo que dije. Solo dije la verdad. Ni siquiera estaba criticando completamente.